Pero aquí mis celulares estoy buscando la canción. De dolor, de muerte, desde este mundo injusto que nos duele y avergüenza, desde los olvidados y excluidos de la historia, venimos hoy, María, hasta ti, cansancio a cuestas. Venimos hasta ti, cansancio a cuestas. Tú sabes de la gracia ofrecida a los pequeños, del Dios de los humildes que derriba a los soberbios. Le cantas a tu Dios que cuida y sacia a los hambrientos y deja en su vacío a los ricos y opulentos. Tu Dios a nuestro mundo ha dado un vuelco. Volvemos hacia ti, la gran señal. A ti, mujer vestida de esperanza, estrella, faro y sol de los que cruzan este valle de anhelos y de lágrimas. Los conoces bien a todos, son tus hijos, y en tu corazón de madre siempre está. Tú sostienes en la lucha a los pequeños, Madre de Dios y de la humanidad. Viviste la pobreza, conociste el sufrimiento, supiste de la huida, del rechazo y del destierro. Has visto a tu Jesús morir desnudo en madero. Sufriste su tragedia en la impotencia y el silencio. De pie junto a la cruz, de pie sufriendo. Tú sigues hoy también junto a las cruces de tus hijos. Los débiles se encuentran en tu amor, cobijo
corazón siempre cuenta. Y ahí en tu corazón dejan sus penas. Volvemos hacia ti la gran señal. Aquí, mujer vestida de esperanza, estrella, faro y sol de los que cruzan este valle de anhelos y de lágrimas. Los conoces bien a todos, son tus hijos, y tu corazón de madre siempre está. Tú sostienes en la lucha a los pequeños, Madre de Dios y de la humanidad. Muy buenas noches a todos los que están presentes en esta transmisión, que con gusto la Misión del Espíritu Santo hemos querido compartir con ustedes. Estaremos todos los martes de este tiempo de Pascua compartiendo con ustedes una catequesis, algunas catequesis, precisamente sobre el tema de la Pascua. Hoy quiero compartirles el tema de la Pascua de María. La primera parte, pues comentaremos algo alusivo a los textos de la palabra del Señor. También me gustaría compartir con ustedes algunos de los comentarios que hace el Padre Félix. Él escribió un libro sobre María, acerca de ella, y también cómo el Padre Félix toca este punto de la Pascua de María. Estamos conectados con ustedes, aquí en la comunidad de los misioneros del Espíritu Santo. En algún momento interrumpiría un poquito, bueno, pues más que nada para ubicar, algunos mensajes también de parte de ustedes. Por aquí están mis hermanos junto conmigo, el Padre Ernesto está aquí presente, también por aquí estará presente el hermano Raúl. Bueno, hablando de María y de la Pascua de María, podemos decir, haciendo un recuento de lo que es la vida de María en la tierra, en su lugar donde habitaba, que es en Nazaret. El mundo no se fijó en María en ese momento, cuando ella estaba ya en aquel pueblito. Pasó inadvertida entre las mujeres de su tiempo, y no fue hasta que surge la iglesia cuando María entonces empieza a tomar un lugar y una presencia que al principio estaba muy velada. Y lo entendemos, María está detrás, donde Jesús está siempre por delante. Bueno, pues en María lo que alcanzamos a percibir, por ahí me mandaron alguna reflexión sobre los 5 minutos de María, que dice pues, cosas así muy concretas al respecto. María era la criatura más excelsa, salida de la mano de Dios desde luego, después de la humanidad de Jesucristo, y sin embargo en Belén nadie le dio albergue, para empezar, ¿verdad? Ni la entendieron en ese momento de su maternidad, ni se daban cuenta que sería la madre del Señor, y en Nazaret fue una de tantas mujeres, de las más sencillas y humildes, y nadie se detuvo a mirarla ni a mirar sus virtudes, ¿verdad? Entonces María, es una reflexión que nos hace para ir los 5 minutos con María, que por ahí comparte Mireya Pacheco. Les digo porque por ahí está yo de repente circulando, entonces en redes sociales ahorita recibimos tantas cosas, entre tantas cosas, bueno, pues de repente surge un garbanzo y a libra, ¿verdad? Pues ahí hablando de María. Y bueno, siguiendo el tema de María, la vida pública de Jesús, pues tampoco es que aparezca mucho. Claro que el Evangelio de San Lucas nos narra el nacimiento de Jesús y la anunciación, desde luego. Pero ya en la vida pública de Jesús,
el que le da más relevancia en un momento y que es un momento clave, es el inicio del ministerio de Jesús, es cuando aparece María en las bodas de Caná. Y según el relato de San Juan, anuncia o va anunciando ya con su actitud el inicio del ministerio de su hijo. Hagan lo que él les diga. Y hablando de los evangelios sinópticos, aparece casi accidentalmente, ¿verdad? Por ahí recordamos ese pasaje donde le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos, tus parientes te están buscando. Y ahí están tu madre y tus hermanos buscando, ¿verdad? Y en los evangelios sinópticos pues se hace una alusión. Y luego la respuesta de Jesús, que parece desconcertante: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No parece desconcertante en el sentido de que no se comprende. Claro que Jesús, hablando del reino de Dios, le interesa que quede muy claro la participación del discípulo, o sea, el que escucha la palabra de Dios, invitándolo a ponerla en práctica para que se haga presente el reino de Dios. Y en esto, pues podemos, aunque no es una alusión, o quién lo puede tomar de una manera de que María más bien es puesta a un lado, pues no, porque sin duda María es la primera en que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. De cualquier forma, es el Evangelio de San Juan que nos vuelve a presentar a María de una manera que va tomando una relevancia importante en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque San Juan recalca que ahí al pie de la cruz está María. Y junto a María está Juan. Y recordemos aquel pasaje donde Jesús le dice: ve ahí a tu madre, hablándole a Juan y a María, ahí tu hijo. Y entonces ahí se hace presente otra vez María. ¿Qué pasa después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué acontece? ¿Cuál es el papel de María? ¿Qué sucede con María? ¿Qué podemos pensar de la relevancia de María en estos tiempos, en el tiempo, pues más bien, después de la crucifixión? En el capítulo 20 de San Juan se nos narra el día de la resurrección del Señor. En San Juan hay varios pasajes que están incluidos en ese capítulo 20, donde acontecen varias cosas. Primero, el sepulcro vacío, donde ahí aparecerán María Magdalena, Pedro y Juan. Después, siguiendo esta narración del capítulo 20, aparecerá María Magdalena con Jesús en un momento particular, donde Jesús la llama por su nombre. Y después aparecerá Jesús con los discípulos reunidos. ¿Qué sucedió entonces, o mientras tanto, con María, la madre de Jesús? Mientras los discípulos están teniendo estas experiencias de encontrarse con Jesús resucitado, ¿qué pudiéramos pensar acerca de María? Me gustaría retomar este texto de Juan 20, 19, que además, dicho sea de paso, fue el texto que leímos este segundo domingo de Pascua, donde Jesús se presenta con sus discípulos con esta expresión, con este saludo, con este deseo de paz. La paz esté con ustedes. Este shalom, que eso significa, la paz esté con ustedes, y les muestra los signos de su crucifixión. Y los discípulos que están allí y se alegran con el Señor, en principio con un poco de miedo, y Jesús les hace ver pues, que muestra los signos de su resurrección y de su muerte en cruz. Y recordando pues que ahí no estaba presente en ese momento Tomás. Además, en ese momento Jesús les da su Espíritu Santo y los manda, los envía como misioneros de la misericordia y de la reconciliación. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. Tomás, que está ausente, no quiere creer este acontecimiento que le están narrando sus compañeros. No les quiere creer, no les puede creer, les cuesta trabajo creer porque quiere entender y no le cabe en la mente.
y además pues su corazón dolido con aquello que había vivido él junto con los demás, pues no le alcanza para aceptar plenamente, o tiene esa duda que los compañeros le estarán insistiendo. Tiene que ver a Jesús él y tocar sus llagas, como él mismo lo dice, hasta que no toque sus llagas, entonces creeré. Y es Jesús el que viene y se hace presente y les dice: he aquí mis llagas, mete mi dedo en mis manos y tu mano en mi costado para que creas. Este pasaje de las dudas de Tomás, que además los mismos discípulos estaban haciendo ese proceso de encontrarse con Cristo resucitado, surge esta expresión de Jesús, que podemos decir es la última bienaventuranza del Evangelio de San Juan: dichosos los que creen sin haber visto. ¿Quiénes son estos dichosos que menciona Jesús? Los apóstoles ciertamente tuvieron que ver para creer. María Magdalena tuvo que ver para calmar su dolor, y aún viéndolo ella y los demás discípulos les parecía extraño, no alcanzaban a ver con claridad que era realmente Jesús. Los mismos discípulos dudaban y tuvieron que ver estas señales, estos signos para creer. Ciertamente estos discípulos que tuvieron este privilegio de ver, podemos decir que con Jesús lo dijo: el que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y ellos mismos que tuvieron esta experiencia de resucitados están llamados a irla a testificar. Más tarde cada uno de ellos pasará por muchas pruebas y persecuciones, y lo que ya Jesús les había advertido, y cárceles, y serán difamados, y entonces estarán llamados a mantenerse firmes en la fe, aún sin ver, hasta inclusive dar la vida por su maestro. Pero bueno, ellos tuvieron que pasar por esta experiencia. Y María, entonces estamos hablando de quién es este dichoso que cree sin haber visto. Ciertamente el modelo lo tenemos en María. María, la que cree sin haber visto. Podríamos suponer que Jesús se le aparece también a María, en primer lugar, después de la resurrección, pero ningún evangelio lo comenta, ni Hechos de los Apóstoles lo dice. Es hasta Pentecostés que vuelve a aparecer María, según precisamente la narración de Hechos de los Apóstoles. Y entonces María, para nosotros, es modelo de creyente. ¿Por qué? Podemos decir de María que ella siempre cree, nunca dejó de creer. Desde aquel sí, hágase en mí según tu palabra, nunca dejó de creer. Para lo que fue llamada de parte del Señor, para compartir la misión de su Hijo, para estar al pie de la cruz en el momento de la redención. Y entonces María no necesita señales especiales como apariciones, podríamos decirlo así. María siempre cree en su Hijo, siempre lo tuvo presente en su corazón. No necesitaba muchas señales porque ella tenía a Jesús en su corazón. El consuelo de María es su fe. Y especialmente en el momento de dolor de la cruz, el momento más duro y más difícil, la encontramos al pie de la cruz y de pie, con esa fe firme. María tenía pues permanentemente a Jesús en su corazón. Entonces María, ¿cuál sería el papel de María en esta comunidad de los discípulos que están haciendo esa experiencia de la resurrección? Pues seguramente se alegraría con estas narraciones, igual de María Magdalena, de Pedro, de Juan, de los discípulos de Emaús, etc. Y compartiría con ellos ese gozo. Podemos decir de María entonces que ella es modelo de los bienaventurados que creen sin haber visto, y que serán los creyentes del futuro, y que estamos llamados a ser nosotros también. Y entonces en María podemos tener un modelo. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde de repente viene
la sombra, la oscuridad, el qué va a pasar, los miedos, la angustia. Estoy hablando específicamente de la situación que estamos viendo respecto a la pandemia, porque sí nos ha trastocado la vida. Y porque sabemos que entramos, no sabemos muy bien cómo vamos a salir. En particular, en la iglesia, pues ahorita con las iglesias cerradas, pues es algo muy singular, algo que no habíamos vivido, que a mí no me había tocado vivir. Y que sin embargo aquí estamos llamados a mantenernos firmes en la fe. Ciertamente somos y tenemos a Cristo como cabeza, somos comunidad, somos un cuerpo, Cristo es nuestra cabeza. Pero María ahí está también en el corazón de la iglesia, impulsándola con su intercesión. Y María es la que nos puede unir en estos momentos. En estas dificultades que estamos viviendo, está resaltando, y muchos lo comentan, también el modelo de la familia, de la familia doméstica, que son las familias, la iglesia doméstica, perdón, que son las familias, el modelo de la iglesia doméstica, de las familias que se reúnen en torno a Jesús, y donde seguramente estará presente María en cada uno de los hogares. Claro que le pedimos al Señor y le pedimos por intercesión de María que podamos pasar estos momentos de dificultad. Claro que esperamos en el Señor y claro que confiamos en que María, la creyente, la modelo de la fe, la que se sostuvo en su fe siempre valiente, presente, y también con esa alegría, ese gusto de compartir con la comunidad en Pentecostés, recibiendo el Espíritu Santo, también está con nosotros. Antes de continuar, no sé si aquí los hermanos tengan algún comentario respecto a lo que se ha estado compartiendo. Vamos a continuar con ahora el Padre Félix de Jesús. Félix de Jesús, que fue el fundador de nosotros, él inició su vocación como marista en la Sociedad de María y después, llegando a México, conoció a Concepción Cabrera de Armida y se sintió llamado a fundar esta congregación de misioneros del Espíritu Santo. Se sintió tocado por la cruz, conoció la espiritualidad de la cruz y se dio cuenta de la riqueza de esta espiritualidad, de este nuevo horizonte que ¿Dónde está el Padre Félix? Si quieres volver a reiterar que si alguien tiene preguntas o dudas. Hasta aquí vamos a continuar con la catequesis acerca del Padre Félix y lo que él nos puede decir acerca de la Santísima Virgen María y este periodo que vivió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la comunidad de los discípulos. Antes de continuar, si tienen alguna pregunta, comentario, aquí está el Padre Ernesto con nosotros, donde nos lo podrá leer. Dice Carmelita, de la capilla de Talpa, no dice los evangelios, sin embargo, ha de haber sido una grande alegría para María encontrarse con su hijo. Seguramente, y bueno, ese comentario de Carmelita lo agradezco y muchos saludos allá a la familia de Carmelita y de Santos y a toda la comunidad de Talpa que nos están escuchando. Desde luego que cabe seguir profundizando más en esto acerca de María después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo decía que la Santísima Virgen María no requería de muchas señales porque ella tenía a Jesús en su corazón. Hay una gracia muy singular, y aprovecho para comentarlo, de Concepción Cabrera de Armida, que se llama la encarnación mística, que es un don que Dios le concede. Que Jesús se encarne místicamente en su corazón es un don, y lo estamos diciendo místicamente, dentro de su espiritualidad, dentro de su carisma personal, tiene esta gracia, porque el Señor la llamó a ser madre de los sacerdotes, de alguna manera, espiritualmente,
por su vocación, por su llamado, por la espiritualidad que el Señor le dio. Lo comento porque quiero resaltar de María, que María, además de haber tenido a Jesús en su seno, en su vientre, también Jesús se encarnó en su corazón. Y Jesús habitaba permanentemente en su corazón. Y entonces, cuando Jesús habita permanentemente en el corazón de una persona, podemos decir que no requiere tantas señales, tantos signos externos, y a eso me voy a referir, a los signos externos. Por eso hice alusión a Tomás, ¿verdad? Tomás que necesita ver para creer, necesita una señal, necesita algo material, necesita ver con sus ojos. Y los ojos, físicamente hablando, pues nos hacen ver. Si es que tenemos la capacidad, yo sí, me quito los lentes, no veo lo mismo que si me los pongo. Entonces aún físicamente se pueden distorsionar las cosas. Y la vista física nos da hasta cierto punto para poder ver. Pero hay otra vista que es del alma y del corazón, que Jesús va capacitando a sus discípulos para que lo puedan ver desde la vista del corazón, desde su alma. Aunque no lo vean físicamente, se den cuenta que está presente. Sino, ¿de qué otra manera podemos ver a Jesús en la Eucaristía? Lo que vemos es la hostia. Pero ¿cómo nos damos cuenta y cómo vemos a Jesús en la Eucaristía si no es con los ojos del alma? Sino es con esa manera de ver desde el alma y desde la fe. Jesús pues va capacitando a sus discípulos y al mismo Tomás lo capacita junto con los demás. Y lo que pasa que hay algo que nos impide ver la presencia del Señor, cosa que a María no. Y lo que nos impide verla y descubrir la presencia del Señor es el pecado, cosa que María no tiene en su inmaculado corazón. Desde luego que María se alegraría y será la primera en alegrarse de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede saber de qué manera María se enteró a ciencia cierta porque no está narrado en los evangelios. Pero pues sí, podemos concluir que tuvo la certeza y ninguna duda de que Jesús estaba vivo. En fin, María puede ver con los ojos físicamente, pero María ve desde los ojos del alma. Además, hay otra manera de ver todavía más profunda, que es la de la contemplación. Y hay una manera de ver contemplativamente a cierto grado que no alcanzaremos hasta que estemos en la presencia de Dios, en la vida eterna con nuestro Señor en el cielo. Hay una manera de ver que hasta que estemos ahí, pero que en esto María está capacitada por su inmaculado corazón de ver más allá de lo físico, o sea, de tenerlo ahí, de la necesidad de tenerlo físicamente, aunque podemos decir que claro que María padecería el hecho de no poderlo hacer. En fin, vamos pasando a esta manera de ver del Padre Félix de Jesús. Seguramente algunos de ustedes ya habrán leído el libro de María que escribió el Padre Félix. Según la manera de ver del Padre Félix, que además le tiene un grande amor a la Santísima Virgen María. Él estuvo precisamente en la Sociedad de María. De hecho, nos llega a decir a la Misión del Espíritu Santo, a la congregación que estaba él fundando, que si no somos unos apasionados en el amar a María, no somos realmente misioneros del Espíritu Santo. Él dice, una impronta que deben de tener la Misión del Espíritu Santo es el amor a María, que además es algo que él inculcó y deseó que todos los que se iban integrando a la congregación lo tuvieran, ese amor sin reserva a la Santísima Virgen María. Es un libro pues sobre María, de lo que nos narra Padre Félix después del acontecimiento del Calvario. Destaca esta situación de que María se fue a vivir con Juan a la casa de Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Jesús, ahí a tu madre, y entonces concluye que seguramente Juan se llevaría a María a vivir a su casa, ¿no? Y bueno, ahí hace una descripción de lo que sería, pensando en cómo vivían en aquel tiempo, la manera
cómo convivían las familias, etc., él hace una narración de lo que sería esa vida de María con San Juan. Y también hace alusión pues, a los recuerdos de María, que seguramente serían muchos, y también lo que María podía hacer con esos recuerdos, ¿no? ¿Qué puede hacer María con esos recuerdos sino compartirlos con la comunidad, ¿verdad? Entonces, el Padre Félix piensa en María como esta mujer que es viuda, pero que ahora comparte su vida con Juan y que empieza a interactuar con una comunidad que poco a poco, una comunidad de creyentes, de discípulos, que poco a poco va creciendo y que ella la ve crecer a partir de Pentecostés. El Padre Félix piensa pues también en María como una madre viuda que vio morir a su hijo en la cruz, que estuvo ahí en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, siempre desde la fe, y que en su soledad espera volverse a reunir con su hijo. Dijo en su soledad en un sentido. Y aquí entra ya otro aspecto que ya el Padre Félix irá resaltando, que tiene que ver con la espiritualidad de la cruz. Pero antes de esto, el Padre Félix comenta cuál sería esa interrelación de María con las mujeres de su pueblo, con las demás viudas, que además en la comunidad cristiana las viudas empiezan a tomar un papel también muy relevante, al grado que en la primera carta de Timoteo, Pablo, hablando con Timoteo, escribiéndole esta carta, le habla también de las viudas que eran muy estimadas en la primera comunidad cristiana y a las cuales se les pide llevar una vida, pues una vida de santidad, entregándose a Dios, entregándose, como seguramente ven en María, un modelo de entrega en la comunidad. Y entonces, en esta carta a Timoteo, le dice Pablo: la viuda de verdad, la que está sola en el mundo, tiene puesto su esperanza en Dios y se pasa el día y la noche pidiendo y rezando. Seguramente en María verían ese modelo de quien está en una comunicación completa y total con Dios. Y además a las viudas las iban escribiendo, tenían una lista ya, porque empezó a haber un grupo de las viudas consagradas. Inclusive Pablo le dice a Timoteo: no escribas en la lista una viuda de menor de 60 años, y tiene que haber sido, para inscribirla, fiel a su marido, está recomendada por sus obras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya se ve que las viudas empiezan a tener un lugar especial en la comunidad, con mujeres intercesoras, con mujeres que dan testimonio de Jesús, como mujeres que viven esa relación cercana con Jesús. Les decía, pues seguramente que el Padre Félix va presentando a María como ese modelo de las viudas. Y entonces María se va presentando también como modelo de caridad. ¿Qué se le recomendaba a las viudas en ese momento? Pues también dedicarse a la caridad en la comunidad. El Padre Félix ve en María pues este modelo de caridad. Solo puede concebir en la comunidad de los hermanos de Jerusalén, atendiendo a los pobres, atendiendo precisamente a las viudas, visitando a los enfermos, consolando a los necesitados y haciendo de esta manera fuerte a la comunidad, como lo hizo, ya lo decíamos, en la oración de Pentecostés. María, que se hace presente en la comunidad y que la va fortaleciendo. María está viendo nacer a la comunidad, la está viendo crecer, como vio nacer a su hijo Jesús, así vio nacer a la comunidad de los cristianos, a la iglesia en Pentecostés, como vio crecer a su hijo Jesús, así está viendo crecer a la comunidad y está viendo fortalecerse la comunidad, impulsada por el Espíritu Santo y movida por el Espíritu Santo. También desde luego María, llena del Espíritu Santo. Sobre todo, dice el Padre Félix, María ejercería su papel de madre en la primera comunidad. También la ve como madre, la madre de los discípulos, la madre de los apóstoles, la madre de la comunidad, como madre de Jesús, para aquellas palabras de he ahí a tu hijo.
Y entonces inclusive el padre Félix hace algunos comentarios así como este, ¿no? Imaginémonos a una madre con su hijo en la comunidad cristiana que se va acercando y que reconoce a María y le dice a su hijo, mira, ahí está la madre de Jesús. Y el niño corriendo al regazo de María, a abrazarla, y María recibiéndolo, a ese niño con ese amor como le hizo su hijo. Dejen que los niños se acerquen a mí. Así se imaginaba el padre Félix a María, recibiendo a la comunidad, abrazándolos, llenándolos de su amor, de la misericordia del Señor en ella, mientras estuvo con la espiritualidad de la cruz, hablando del corazón de María. El padre Félix nos conecta pues con esta espiritualidad que conoció por medio de Conchita. Y de hecho un elemento muy importante de la espiritualidad de la cruz transmitida por Conchita es ese periodo precisamente en que Jesús subió al cielo, y en ese periodo que la comunidad está creciendo, que María transmitía el gozo de la resurrección de su hijo, sus bellos recuerdos sobre él, seguramente compartiría todo esto con la comunidad. En el fondo, nos dice el padre Félix, que les decía, ya tocante a esta espiritualidad de la cruz, vivía un dolor en su corazón María, de esa ausencia, de ese anhelo de estar total, plena y completamente con su hijo. Les decía hace rato que en María habitaba Jesús, desde luego en su corazón. Pero ya lo decía San Agustín, somos hechos para Dios y no descansaremos hasta que estemos plenamente en Él. Y la plenitud para María llegaría hasta que estuviera en ese punto, en ese momento de ya estar para siempre, eternamente, en la presencia del Señor, sin ese límite que no deja de serlo el aspecto físico y material, que desde luego pues Cristo se encarnó y por medio de su carne, por medio de su sangre nos salvó, nos redimió, se hizo hombre, pero Jesús, haciéndose hombre, pues limitó su espacio y su tiempo a un pueblo, a una comunidad en Nazaret, a un grupo de discípulos. Y claro, es el Espíritu Santo el que impulsa para que todo esto se transforme y se renueve y crezca y se haga esa comunidad grande de cristianos. Pero ya no tener esta limitación de lo material, solamente cuando ya estemos plenamente en la presencia del Señor. Y entonces el padre Félix habla de ese periodo en el que Jesús ascendió a los cielos y hasta que María es asunta a los cielos. Les decía, sí, viviendo el gozo con la comunidad cristiana que iba creciendo, que además también la comunidad cristiana tendría sus persecuciones y María también padecería con ellos esto. Casi desde el principio que empiezan a predicar Pedro y Juan ya estuvieron encarcelados por ahí en alguna ocasión. Seguramente pues estas noticias le llegarían a María. María compartiendo la vida de la comunidad, sus alegrías, sus gozos, sus tristezas, todo lo que la comunidad vivía. Y esperando ese feliz momento de estar completamente en la presencia de su Hijo. Y seguramente su pensamiento pues no se apartaba de Jesús día y noche. Este dolor de la espera del encuentro con el amado, nos dice también Conchita Cabrera en sus escritos, ganó muchas gracias para la iglesia naciente. Qué bien le hizo a la comunidad la presencia de María en todos estos años antes de la Asunción. Y qué bien lo sigue haciendo María después de la Asunción, de una manera diferente. Así es como Jesús, cuando estuvo caminando por todas aquellas regiones de Judea, Palestina, hizo mucho bien, pasó haciendo el bien. Cuando sube a los cielos, nos envía su Espíritu Santo y nos sigue derramando sus dones y sus gracias y sigue haciendo el bien. Igual a Santísima Virgen María, estando con la comunidad, seguramente les haría mucho bien, pero después de ser asunta a los cielos, nos sigue haciendo mucho bien. Y es la comunidad cristiana, la iglesia, la que le va dando un lugar y un papel
relevante a María que ahorita nosotros tenemos presente. Juan, que escribió el último de los evangelios, con una altura mística extraordinaria, pudo compartir con María su vejez, que también es algo que resalta el padre Félix, de María, que seguramente compartió su vida. De hecho, el padre Félix da por hecho de María haber llegado inclusive a una edad madura con la comunidad. Y recalca el papel del anciano. El anciano como lo concebía el judío, o sea, el sabio. Y entonces el padre Félix también subraya la sabiduría que María le habrá impreso a la iglesia. Por eso hace rato ya hablábamos del papel de las viudas. Y decía, pues el anciano que aprende con la sabiduría de haber vivido una vida en Dios, porque también dice que no solamente llegar a la ancianidad en número de años, sino en experiencia de Dios, en experiencia de Dios que se va acumulando, que va formando. Por eso la invitación a valorar a nuestros ancianos. Yo que aún en este momento, en estos tiempos de pandemia, donde los ancianos en ese sentido se vuelven más vulnerables, no tendríamos que pensar solamente en ellos, en esta vulnerabilidad por el hecho de poder adquirir un virus y enfrentar la muerte de una manera que no le deseamos desde luego a nadie y pedimos a Dios que esto vaya terminando. Pero por otro lado, nos invita a reflexionar en el papel de los ancianos, que la sociedad moderna cada vez iba haciendo más de lado, que pues cada vez va surgiendo más en las familias el hecho de abandonar a los ancianos o llevarlos a un lugar donde los cuiden y donde se pierde su presencia, se pierde su aporte y algo muy importante, se pierde su espiritualidad, que no es cualquier cosa. El padre Félix es algo que recalca en el papel de María, la espiritualidad de María, y en su ancianidad él lo percibe así. O María llegando a la vejez, María transmitiendo su sabiduría. Ojalá que podamos valorar más esta parte, siguiendo pues, estos argumentos del padre Félix, ¿no? La familia con los ancianos están llamados a vivir ese encuentro con Cristo desde la experiencia que ellos han tenido a lo largo de su vida. Llegar a una vejez santa con María, ser útiles hasta el fin, en ese sentido, por el ánimo, por la espiritualidad, por toda la sabiduría acumulada y otras cosas que también debíamos valorar en los ancianos, el hecho de poder haber tenido amistades, amigos hasta la muerte, no separarse de ellos, sino para ir al cielo como lo hizo María. También debe haber aquí una incomparable satisfacción, dice el padre Félix, de considerar esta experiencia de llegar a la ancianidad con una familia, con unos nietos, con las amistades de toda la vida y con muchos dones que habría que valorar más. Bueno, ya casi para concluir, quiero seguirlos invitando a que nos sigan acompañando en estas transmisiones. Ahorita pues es la manera en que podemos compartir con ustedes nuestra fe. Y lo que ustedes también igual nos vayan retroalimentando. En algún momento en las redes sociales yo les llegué a decir, bueno, este grupo se hizo para tal cosa y para tal cosa lo vamos a utilizar. Ahorita están desbordados todos los grupos de WhatsApp y es muy entendible, están desbordados. En algún momento también les decía, hay que discernir más lo que recibimos y lo que compartimos. Ojalá que esas pues, información que vamos recibiendo, esos mensajes que vamos recibiendo, los podamos ir discerniendo también. Que los pongamos en oración, inclusive antes de transmitirlos, decir, a ver, yo recibí esto, ¿de qué manera me impactó? ¿Qué me está aportando?
es conocimiento y es conocimiento real, nos lo tendríamos que preguntar. Y luego, ¿qué me aporta para mi vida, para mi fe, para mis cuidados y para mi familia? Inclusive darnos el tiempo, inclusive de investigar si eso que nos están, sobre todo si son conocimientos ya concretos o datos concretos, darnos el tiempo de decir voy a investigar si esto es real, antes de transmitir, como una invitación, ¿verdad? A ir discerniendo también y a dialogar con lo que estamos recibiendo y que nos ayude a fortalecernos y crecer también. Y lo digo ahorita también desde la fe. Lo digo también desde la fe. Y privilegiar aquellos mensajes que nos ayudan a unirnos como comunidad, a ser más fuertes como cuerpo de Cristo, a hacer iglesia, sin descartar también lo que podemos aportar como sociedad y lo que estamos también recibiendo y que nos pueden aportar. Y entonces, bueno, esto es como una manera también de decirles que es bueno que podamos estar en comunicación por estos medios, que también estamos llamados a discernirlo y que sí, también nos da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Aparte de muchos saludos, Padre Sergio, que te mandan desde Guadalupe, Nuevo León, Salud Río Colorado, Matehuala, Villa de la Paz, de aquí mismo, diferentes personas de la comunidad y amistades. Hay una persona que pregunta, dice, ¿cuántos años de edad tendría la Virgen María cuando fue la Asunción, cuando Jesús vivió con ella, si tendría algún rezo? Pero son preguntas a lo mejor que están un poco difícil contestarlas, pero como en el contexto que nos platicas de Virgen María, pues cómo podríamos ubicar estos interrogantes, ¿no? Sí, según los escritos de la Sagrada Escritura no tenemos datos porque, de hecho, de ningún apóstol se nos dice a qué edad falleció, por ejemplo. Se nos dice la manera en que fueron entregando su vida. Nada más por tradición nos consta que el único que vivió más tiempo en ese sentido fue Juan. Porque además cada uno de los discípulos iba entregando su vida por Cristo, en las persecuciones y en todo lo que fueron viviendo, ¿verdad? De María no tenemos un dato y no habría que inventarlo, a qué edad fue asunto. Por la tradición y por lo que podemos recibir de la tradición, pues entonces se van sacando conclusiones. Y esto de que, aún esto que les leía o les comentaba, o todos los escritos que nos dejó el Padre Félix acerca de María, él leyendo a los padres de la Iglesia, es como va sacando algunas conclusiones. Y aún el Evangelio de San Juan, o el mismo Juan, que se escribió, el Evangelio de San Juan que se escribió hasta el final, después de todos los demás evangelios, y que se piensa en Juan de una tradición que se pudo prolongar más, porque obviamente si vivió más tiempo, pues habrá dejado una tradición más grande en su comunidad, y un escrito que se escribió con más posterioridad, ¿verdad? Pero entonces, le decía, es un dato que no tenemos a qué edad falleció la Santísima Virgen María, no lo vamos a inventar, ¿verdad? Simplemente suponemos que vivió cierto tiempo con la comunidad, fue asunta al cielo, y todo lo demás son conclusiones que les decía que vienen de la tradición de la Iglesia y de las actitudes que percibimos en la Santísima Virgen María. Los invito a que sigan leyendo, buscando referencias acerca de la Santísima Virgen María y este periodo de Pascua, que además seguiremos compartiendo y profundizando en las siguientes catequesis de una o de otra manera y podemos aportarles más datos. Les agradecemos el poder compartir, el poder tenerlos presentes, sus saludos, a nosotros también nos da mucho gusto estar con ustedes. Y para finalizar les puedo decir que en estos tiempos, bueno, ahorita antes de finalizar parece que tenemos otro comentario. Si quieren que si nos recuerdas el nombre del libro que escribió el Padre Félix acerca de María. Pues simplemente se llama María. ¿Dónde lo podemos conseguir?
Seguramente ya cuando pase todo esto de la pandemia, aquí con Gloria viene aquí en la parroquia de Guadalupe, también con las Madres de la Cruz, allá en la Colonia Cacho, se podrá conseguir. Claro que se lo recomiendo. Hay muchos libros acerca de María. De hecho, el padre Félix se documenta en algunos escritos bastante antiguos, pero con mucha solidez, acerca de la Santísima Virgen María, de San Alfonso María, de Ligorio, y de otros autores que escriben acerca de María, que igual en algún momento podemos pasarle una lista acerca de los libros acerca de María, pero bueno, en concreto esta pregunta, el libro se llama María, sí se llama. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, pues también les enviamos saludos, recibimos sus saludos con mucho cariño, mucho afecto. Guanajuato. También de León, parece que estamos recibiendo saludos de León, de Nuevo León, de Durango, de San Luis, Colorado. Está el Padre Ernesto, desde luego. Los saludamos a todos. Ojalá que podamos seguir compartiendo y que nos sigan escuchando en estas catequesis. Decía ya para ir concluyendo, en estos tiempos pues que las circunstancias han llevado a las familias a estar unidas de una manera tan particular, tan especial, no hay que desaprovechar el poder compartir, el poder valorarnos, valorar a los niños, la espontaneidad de los niños que a veces cansan, pero la espontaneidad de los niños es valiosísima, la riqueza de nuestros ancianos, sus pláticas. Los ancianos les fascina platicar sus historias, lo que han vivido, pues darles ese espacio, ese tiempo para que puedan enriquecernos con la sabiduría que les ha dado los años. Valorar el talento de nuestros jóvenes, ahorita con lo de la tecnología, de veras es un privilegio que sus nietos, sus hijos les sepan mover. A ver, hijo, ponme el Face porque va a empezar la misa. A ver, nieto, ponme el Face porque va a pasar la misa. Le quiero ver en pantalla grande, ¿cómo le hago? No me gusta verlo en el celular. Pues ahí están sus nietos, ahí están sus hijos, para que les ayuden a verlo en pantalla pues, más grande, que lo vean más a gusto, ¿verdad? Entonces, hay que valorarnos unos a otros, los niños en su espontaneidad, los ancianos, en su sabiduría, en su experiencia de Dios, nuestros jóvenes, en sus capacidades. Y bueno, todo esto hay que agradecerle en medio de la dificultad a Dios que nos una, pedirle claro, y le seguimos pidiendo que esta situación pase lo más pronto posible y que nos veamos fortalecidos en la fe, buscando tener a Jesús y a María como el centro que nos une. Y entonces, aún estos males vendrán a terminar en bienes, si sabemos aprovechar lo que tenemos. Vamos a terminar este momento de reflexión en esta catequesis, recurriendo a la Santísima Virgen María y pidiéndole su intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Con María todo, Sin ella nada. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Los esperamos mañana a las 8 de la noche. Volvemos hacia ti, la gran señal. A ti, mujer vestida de esperanza, estrella, faro y sol de los que cruzan este valle de anhelos y de lágrimas. Los conoces bien a todos, son tus hijos, y tu corazón de madre siempre está. Tú sostienes en la cruz